Vamos a iniciar. Bienvenidos a todos una vez más al ciclo de charlas La física que nos cambia la vida. Como hace ya 5 años venimos realizando, para los que son nuevos, venimos realizando este ciclo todos los meses con una charla de algún profesional en el área de la física o de temas relacionados que nos cuentan sobre cómo impacta el conocimiento de la física en la vida cotidiana de todos nosotros, en la sociedad en general. En esta oportunidad vamos a escuchar hablar sobre el aire que respiramos en La Plata. Yo no lo pronuncio con los signos de interrogación, pero uno espera que vaya a encontrar la respuesta después de escuchar esta charla a esa pregunta. El orador del día de hoy es Jorge Reynal Mandós. Jorge es platense, estudió física aquí en la Universidad de La Plata, se doctoró en la Universidad de La Plata en el área de física, es un especialista en el área de física atómica y molecular y espectroscopía óptica y sus aplicaciones en diversos ámbitos tecnológicos. Es investigador principal de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la Universidad Tecnológica Nacional aquí en la Facultad Regional La Plata. Ha sido profesor visitante en instituciones en diversas partes del mundo, como en Suecia, Estados Unidos, España y Brasil. Ha sido temporalmente en algún momento director del centro en el cual desarrolla sus investigaciones, que es el Centro de Investigaciones Ópticas, que pertenece a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y al CONICET. Ha dirigido una multitud de personas, ha formado estudiantes, dirigiendo tesis doctorales, jóvenes investigadores, y tiene más de 60 publicaciones científicas en revistas internacionales. Así que creo que con su experiencia y conociendo que Jorge hace varios años desarrolla un proyecto específicamente en este área del conocimiento, que es la polución en el medio ambiente, en particular en la atmósfera, creo que vamos a tener una charla muy interesante y nos vamos a ilustrar sobre varios aspectos respecto del aire que respiramos en La Plata. Bueno, buenas tardes. Claro, ¿Ustedes me escuchan bien o prefieren que me ponga un micrófono? Sí, por el micrófono Mi mejor. colega me está haciendo así, como para que no me dé cuenta que el micrófono es importante. Pero bueno. Bueno, lo primero es agradecer a los organizadores de estas charlas por invitarme para participar de las mismas y de alguna forma, también así, comentar un poco los trabajos que venimos haciendo desde hace un tiempo relacionados a estudios de la contaminación ambiental. Fundamentalmente, en este momento estamos trabajando en aire, empezando a hacer algunas cosas también en agua, pero el aire es un tema que nos interesa. La Plata, como platense, me interesa, como narigón me interesa más, porque el tema del aire para mí es importante, y de alguna forma lo hacemos a través de técnicas de estudio que son las técnicas ópticas, las técnicas de la espectroscopía óptica puntualmente, que son las que yo aprendí a trabajar en el Centro de Investigaciones Ópticas y los trabajos que he realizado en otros lugares, fundamentalmente en temas de física atómica, física molecular, pero que esas mismas técnicas trasladadas a aplicaciones de la vida cotidiana permiten... Si se puede acercar más al micrófono, se va a escuchar mejor. Muchas gracias. Ya me apretaron 2 veces, una ahí y ahora 2 veces. Muy bien. Sí. ¿Por qué es importante para introducir el tema del aire? Es importante y tomar en cuenta lo que, de alguna manera, la atmósfera que rodea la Tierra. La atmósfera que rodea la Tierra está dividida en algunas capas, llamadas troposfera,
estratosfera, mesósfera, termósfera, que sus nombres provienen de distintas propiedades asociadas, por ejemplo, a variaciones de la temperatura según la altura, etcétera, etcétera, y de las cuales la que realmente nos importa es la que tiene que ver con la más cercana a donde nosotros vivimos. La troposfera, que tiene estas características que se mencionan acá, fundamentalmente el 75% de la masa total de la atmósfera, el vapor de agua y todos los aerosoles, ahora vamos a ver un poco eso, la mayor parte de los fenómenos meteorológicos están contenidos en ella, y es el medio de transporte de materiales y dispersión de contaminantes. La composición de la atmósfera uno la puede estudiar de diversas formas, pero básicamente vamos a reducirla a dos tipos de componentes básicos, gases y aerosoles. No es una separación estricta, pero de alguna manera pensémoslo de esa manera y estamos conteniendo un montón de cosas de las que vamos a poder hablar sin problema. Las fuentes de contaminación son fuentes de contaminación naturales, naturales, en donde tenemos todos estos eventos que de alguna manera van a provocar, por ejemplo, la generación de gran cantidad de polvo, de aerosoles, incendios forestales, erupciones volcánicas que contribuyen muchísimo a que haya gran cantidad de contaminantes, particularmente óxidos de azufre y material particulado, y fuentes antropogénicas en donde aparece el transporte, las combustiones, procesos industriales, actividades domésticas. Procesos industriales, por ejemplo, un polo petroquímico como tiene La Plata, los alrededores de La Plata, que es el polo petroquímico más grande del país, genera una gran cantidad de óxidos de azufre que están presentes en el aire, de alguna manera, de la región. Y, por supuesto, en estas fuentes, además de las fuentes estacionarias, hay fuentes móviles como el tránsito vehicular. Algunos efectos de la contaminación atmosférica. Entonces, de los efectos de la contaminación atmosférica tenemos la lluvia ácida, el efecto invernadero, que tiene que ver un poco con el calentamiento que se produce porque de alguna manera los gases, el balance energético se modifica, y al modificarse el balance energético se provoca un calentamiento por encima de lo que debería corresponder, efectos sobre el agujero de ozono, el smog, el deterioro de bosque, que está relacionado con la lluvia ácida, obviamente. Son algunos de los ejemplos, en realidad hay muchas más cosas, ¿no? Y los contaminantes prioritarios, por lo menos de acuerdo a las definiciones de la Agencia Ambiental de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la UCEA, dicho en castellano, vamos a mencionar monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, material particulado, ozono, dióxido de azufre, que excepto el monóxido de carbono, que nosotros no lo hemos estudiado, de alguna forma todos estos sí los estamos estudiando. ¿Por qué es importante la medición de algunos contaminantes atmosféricos? Bueno, acá menciona algunos usos. Es obvio que si uno quiere establecer o hacer modificaciones en las leyes que rigen o que regulan de alguna manera este tipo de situaciones, tiene que saber qué es lo que hay, qué cantidad, cómo se comporta, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que hay que hacer es medir. Y eso sirve, por ejemplo, para base de estudios epidemiológicos, toxicológicos, tomar en cuenta los aspectos económicos y sociales que puede acarrear eso. Si uno tiene atmósferas muy contaminadas, los aspectos edilicios resultan afectados, además de la gente y de las plantas, etc. Y eso indudablemente tiene efectos sobre la situación económica y social de la región, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
Pero estas cosas las hacemos utilizando técnicas ópticas, particularmente espectroscópicas. Entonces, en el año 1666, un físico inglés muy famoso llamado Newton hizo pasar la luz blanca a través de un prisma, la luz solar a través de un prisma, y produjo la descomposición de la misma en colores. Yo intenté hacer con un prisma, me traje un prisma, algo de eso. No tuve mucho éxito, pero después de la charla, si quieren, les muestro y se puede, no, ya probé, no me salió. Pero lo que hice es, bueno, este es un prisma, ¿verdad? Entonces, quiero mostrar, si es que puedo, después les muestro, no, si con menos luz, ¿qué dice? No, ahí se ve que no se ve la foto. ¿Dónde está? A ver si puedo ver. Soy que te doy. ¿Te dice? Ya. Es un efecto antirreina, que no sé qué. Lo veía y ahora no lo veo. ¿Puedo pilotarlo? Sí. Ahí está. Ya que viene. Bueno, se parece un poco a lo que está ahí. Sí. Lo único que este se hizo famoso por Pink Floyd y este por Reina va a ser menos famoso también. Bueno, ese es la descomposición, es decir, haciendo pasar la luz blanca a través del prisma, es la descomposición por ejemplo. Eso mismo se puede hacer con otro tipo de instrumentos que de alguna manera provocan una descomposición similar, llamada red de difracción. Bueno, acá hay una, después les muestro cómo es. Muy bien. Entonces, esa descomposición que vimos antes, uno, si tiene una fuente luminosa, la hace pasar por alguna pantallita donde hay una rendija, esa luz blanca se va a descomponer en distintos colores, como vimos recién, y vamos a tener rendijitas de distintos colores. ¿Se entiende la idea? Eso debe ser lo que tiene la cámara de fotos cuando se habla de pentaprisma. No. No produce la separación de los colores. Sí, fue todo. Y ese tipo de espectros resultan para cada elemento, para cada cosa, para que nosotros produzcamos luz con un elemento que estamos calentándolo, con una lámpara, con lo que sea, con la luz que viene de una estrella, con la luz que viene de una galaxia, con la luz de una fuente, de una vela, etcétera, etcétera, va a producir distintos tipos de figuras con linitas, así que llamamos espectros, ¿no? Que son características de los elementos que están presentes en eso. Eso es una cosa muy interesante porque cuando uno mira con un telescopio una estrella, a través de esto uno puede saber qué es lo que tiene la estrella. De la misma manera puede mirar galaxias y saber qué tiene. Y de acuerdo a que los elementos sean elementos livianos, no tan livianos o pesados, uno puede saber qué edad tiene la estrella. Y también mirando si esas líneas son más anchas, menos intensas, menos intensas, uno puede saber qué cantidad hay de ese elemento en la estrella. Entonces tenemos, a pesar de que no estamos cerca de la estrella, sabemos un montón de cosas de las estrellas, gracias a eso, a la espectroscopía. Y además, fundamentalmente, nos permite saber que todo lo que está en el universo, todos los elementos presentes en el universo, son los mismos elementos que tenemos presentes acá. Es decir, esos elementos químicos que componen de alguna manera, que dan lugar a los átomos y moléculas, etc., son lo mismo que tenemos en nuestro mundo cotidiano. Este es un espectro simplemente que quería mostrar, en lugar de verlo en forma de linita, lo vemos graficado de esta manera con una lámpara LED. Bueno, ¿por qué hago esta introducción un poco a lo que es la espectroscopía en forma muy sucinta y resumida? Porque esto lo aprendí en Suecia cuando estaba haciendo mi postdoctorado. Yo veía que la gente que trabajaba allá en temas de física atómica, física molecular, empezaba a analizar
de alguna manera, la contaminación que había en el agua, en el aire, etc. Y una de las formas de hacerlo era a través de un dispositivo, que es esto, que se llama DOAS, conocido como DOAS, utilizando espectroscopía óptica de absorción, no importa, diferencial, eso de tal sectoral no tiene importancia. ¿En qué consiste eso? Consiste básicamente en una fuente luminosa, una región en donde hay aire, donde en el aire hay cosas, en el medio, y un sistema receptor. Obviamente, no se asusten con esta ecuación, la puedo tapar, porque siempre está acá, se asusta, pero básicamente lo que me está indicando esto que está acá es que si yo tengo una cierta cantidad, una intensidad de luz inicial, que vamos a llamar I0, la que veo al final de mi camino óptico, que tiene longitud L, es una cantidad que es menor que I0, obviamente porque hay absorción de lo que está presente, eso absorbe de alguna manera, y a partir de considerar, volvamos al ejemplo anterior, donde tengo espectros con líneas de distintos colores, entonces yo puedo pensar que eso que está en el medio interactúa, la luz que tiene de todos los colores presentes, esa luz interactúa con este medio para algunos colores, para otros no. Es decir, algún tipo de sustancia presente tiene una cierta simpatía, resuena con lo que está en ese medio, y en algunas otras no, en otros colores no. Los colores están asociados a la longitud de onda, frecuencia, pero no quiero complicarlo. Simplemente digo que son colores. Entonces, para el verde, el verde resulta que lo que está acá reacciona cuando llega el verde y hace cosas. En cambio, el rojo no le pasa nada. Y al amarillo un poquito, ¿se entiende la idea? ¿Está? Bueno, estos equipos tienen dos configuraciones, una bistática donde tenemos un transmisor, una fuente luminosa, la zona que queremos analizar, un receptor y un sistema de detección. Y el otro, que se llama el monostático, simplemente tiene un emisor y un receptor, y acá colocamos un retroreflector que podría ser como esos ojos de gato que uno dice que en los caminos, ¿no? Entonces la luz se refleja y nos trae la información al mismo lugar donde la analizamos, con un sistema que tiene que ver con estos prismas, redes de difracción, etc., donde yo puedo ver qué es lo que pasó para los distintos elementos que están presentes en este camino óptico que recorrió la luz desde el emisor hasta el receptor. Un ejemplo, colocar estos dispositivos en una autopista, en una carretera, entonces uno puede saber qué es lo que el grado de contaminación provoca el tránsito vehicular en la región. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, a nosotros nos pareció muy interesante eso, como sabemos algo de óptica y algo de espectroscopía, entonces nos pusimos a trabajar en esas cosas. Y desarrollamos, primero en el laboratorio, un sistema en donde queríamos ver si podíamos de alguna manera medir esa absorción, vamos a llamarlo así, de selectiva, le di la palabra diferencial, para ciertos gases que están presentes, por ejemplo, en una celda, y nosotros veíamos qué es lo que pasaba, o podíamos ver qué es lo que pasaba y analizábamos eso. Lo que les muestro acá es un espectro grande, en longitudes de onda, no se complique mucho lo que dice ahí, y básicamente muestro una lámpara, por ejemplo, de arco, de mercurio, de xenón, que ilumina, digamos, desde esta región del espectro hasta esta región del espectro, lo cual me permite cubrir regiones con varios colores, en donde de repente va a interactuar con la presencia de óxidos de azufre, con ozono, con óxidos de nitrógeno. Entonces, en cada región, en cada color, va a haber de alguna manera una respuesta a esa luz que está emitida. Hoy día las cosas se han modernizado más, entonces se hace más selectivo, y estos que están acá arriba son líneas correspondientes, o vamos a decirlo así, correspondientes a láseres, distintos tipos de láseres, que ya los tenemos claramente identificados en qué región trabajan. Entonces buscamos con eso directamente la respuesta, sabiendo que si llenamos esa zona, de respuesta a interacción, porque tenemos el óxido de azufre.
¿Se entiende? Esto se usa en satélites. En satélites, este es un tren de satélites, un tren grande de satélites, son los satélites meteorológicos donde se tiene mucha respuesta, fundamentalmente de lo que tiene que ver con estas cosas, porque afectan al cambio climático, básicamente, y hoy día hay mucha información disponible que se puede bajar de estos satélites. Acá les muestro algunas regiones espectrales, es decir, colores, en donde hay respuesta, por ejemplo, para dióxido de nitrógeno, para metano. El metano es un gas muy importante en lo que hace el efecto invernadero. Ozono, aerosoles, nubes, etcétera, etcétera. El ozono, que en realidad nos preocupa por lo que hace el ozono estratosférico, que está más o menos a unos 30 kilómetros de altura, la capa de ozono que de alguna manera protege de la radiación ultravioleta que viene del sol y que llega hasta la Tierra, nos protege de alguna manera de eso. Cuando se produce por reacción química, producto de elementos como los fluorocarbonos, la disminución de la cantidad de ozono suficiente, esa disminución vulgarmente se la conoce como agujero de ozono, que se da entre septiembre y noviembre más o menos de todos los años en el hemisferio sur. Y eso afecta al territorio argentino, sin ninguna duda. Y está correlacionado con aumentos de cáncer de piel, por ejemplo, porque hay mayor cantidad de radiación UV que llega, entonces eso se ha podido detectar. Acá les muestro, estos son datos satelitales de ozono. Ven lo que yo les digo, acá las concentraciones son grandes en la zona sur, de los clorofluorocarbonos, del dióxido de azufre, que tiene que ver mucho con quema de combustibles, ¿no? Hay mucho en China, mucho en la zona del Golfo del Mar Rojo, etcétera, etcétera, y aerosoles, material particulado muy pequeñito, que está presente mucho en la zona donde hay quemas, por ejemplo, en Brasil, quemas de biomasa, incendios forestales, etc. Esto es muy importante. Esto se los muestro simplemente, no tiene nada que ver con la charla, pero lo vi y me pareció interesante. Estos son datos del año 2010. Y les muestro cómo a partir de todos estos cambios, por ejemplo, estos son los hielos del Ártico. Los hielos del Ártico en la primavera del 2006. Estos son los hielos del Ártico de la primavera del 2007. Fíjese esto. Falta todo ese hielo. Eso es algo que está pasando. Hoy por hoy. Bueno, ¿cuál es la región? Ahora volvamos a La Plata. Centrado en La Plata. Y la región Baja Estudio, la región nuestra, Ensenada, Berizo, fundamentalmente colocamos nuestros sensores en la Facultad Regional de La Plata de la Universidad Tecnológica, porque es un buen lugar, está muy cerca del polo petroquímico, y este es el CIOP, Centro de Investigaciones Ópticas, en el Camino Centenario cerca de Lo importante de las características meteorológicas del lugar es que tiene una alta humedad atmosférica, sobre todo en esta época del año, en invierno, y lo cual lo hace una zona que favorece las condiciones de concentración de contaminantes. Es más, por el tipo de contaminantes que nosotros estudiamos, cuando se mezclan ellos con la humedad, se produce la llamada lluvia ácida. La lluvia ácida afecta a todos los bienes, las personas, etc. de la región. El dióxido de azufre, que es el que primero voy a mencionar, tiene gran cantidad del mismo, digamos, producido en la atmósfera por causas naturales, por ejemplo los volcanes. Es más, una forma de prevención, de saber, de alerta temprana, cómo se va a si va a haber erupción o no erupción, es ver la cantidad de dióxido de azufre que es emitida al aire, censando eso. Bueno, lo que les había dicho recién respecto a la lluvia ácida. Y el dióxido de azufre lo medimos de la siguiente manera. Una vez que, no quiero mostrar los modelos anteriores que teníamos de estas cosas porque eran realmente, no les digo con cajón de manzana, pero eran unas cosas muy precarias, pero
lo fuimos mejorando, y con el asistente del Observatorio Astronómico armamos unos telescopios y todo el sistema de detección, y en este caso tomamos medidas frente al Camino Centenario. Esto es el campus tecnológico de la CIP, y esto es un lugar que se llamaba Jimmy, ahora no sé cómo se llama. Entonces le pedimos permiso, fuimos al techo y ahí colocamos el telescopio emisor con la lámpara de mercurio, y acá la zona de registro. Lo que se ven acá son espectros, esas líneas, en este caso un poco más amplias, que nos dan cuenta de la cantidad, de la concentración de dióxido de azufre que teníamos, comparada con datos de laboratorio que nosotros habíamos medido, con esas medidas que hicimos previamente. Y los resultados están bastante de acuerdo con lo que se esperan para una zona donde hay un tránsito automotor como ese que se ve. La zona petroquímica es la zona que nos interesa. Entonces, hicimos una campaña en la destilería, esto fue en el año 99, y ahí se instaló un equipo DOAS en donde en algún lado está marcado acá la zona donde se estaba trabajando, que es el playón de helicópteros de la destilería, cerca del Hospital Naval y cerca de la UTN, donde podíamos comparar con estos equipos también qué era lo que medíamos, y los resultados eran razonables. Lo que hicimos ahí fue, con unas casillitas así medio prefabricadas, instalar el telescopio emisor, el telescopio receptor, y observar qué era lo que estaba pasando. Realmente las medidas, bueno, después voy a mostrar algunos resultados. Eso en lo que hace a dióxido de azufre. También medimos dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es importante porque en la troposfera hay una reacción fotoquímica con la luz solar, entonces se produce con el dióxido de nitrógeno se produce ozono troposférico. El ozono troposférico es muy venenoso, entonces que afecta al sistema nervioso fundamentalmente. Se hicieron mediciones de NO2 también en el campus tecnológico donde está instalado el CIOP, esto desde la entrada hasta donde está el CIOP, he dicho, donde están los telescopios, etcétera, etcétera. En este caso usamos un retroreflector y ampliamos la distancia desde el techo de un gimnasio que está por ahí hasta la entrada, y tomamos espectros, fundamentalmente comparados con algunos espectros para saber cuáles eran los valores que nosotros medíamos. Los valores de dióxido de azufre, además de medirlos con este sistema, los medimos con un analizador continuo que está instalado en la OTN, y los medimos con técnicas químicas y técnicas biológicas. Las técnicas biológicas son técnicas utilizando líquenes. Los líquenes, eso es una cosa muy usada, por ejemplo, en los países bálticos, ¿no? Eso lo miran mucho allá. Y ellos analizan líquenes de una región, por ejemplo, la zona petroquímica de La Plata, y después el mismo líquen en la zona de Magdalena. Entonces se observa cómo están afectados o no, se hace un estudio microscópico del líquen, y está bastante bien tabulado el grado de daño en función de la concentración de dióxido de azufre. Cuando nosotros hicimos eso, encontramos que los valores que medíamos eran similares a los que medíamos con los métodos ópticos. Valores similares también a los que medíamos con métodos químicos. Yo no soy químico, pero básicamente lo que se hace es pasar un flujo de aire en una cantidad constante a través de un reactivo, y ese reactivo después se lo analiza con un espectrofotómetro, y eso nos da una idea de la concentración. Esa concentración estaba en el orden, era muy similar a la que nosotros estábamos midiendo. Y el analizador continuo es un equipo comercial que básicamente lo que hace es hace entrar el aire, pasa por un sistema donde hay una lámpara, la lámpara ilumina, como yo les mostré recién, el aire que tiene en sí, viene con dióxido de azufre, reacciona, y entonces a través de su espectro nos da una idea de proporcional, digamos, el resultado para la concentración de nuestro espectro. Es decir, tenemos acá 4 métodos para medir dióxido de azufre, y los resultados fueron similares en los 4 casos. Estos son algunos valores de concentraciones de dióxido de azufre para algunos años que nosotros fuimos poniendo. En algunos casos faltan, porque bueno, acá se rompió el equipo, hubo que repararlo, acá pasó algo parecido, y en enero estaba cerrada la facultad, entonces no se pudo medir. Después lo fuimos subsanando, pero al principio, bueno, son cosas propias de la vida cotidiana.
y donde están marcados algunos picos, que ahora les voy a hacer algunos comentarios. Entonces acumulamos resultados, esos resultados los correlacionamos con datos de una estación meteorológica también instalada ahí, después los datos fueron no solo de esa estación meteorológica, sino del observatorio astronómico, más la estación que está en el aeropuerto, hay otra que está en la zona de los hornos, en una estación experimental que pertenece a la Facultad de Agronomía. Todo eso nos tiene una red de datos, pero básicamente